Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este Data Universitaria Radio que estamos comenzando, el programa número 39 del año 2022, de la tercera temporada de este Data Universitaria Radio. En total debemos estar alrededor de los casi 120, más o menos por ahí. Llegando a los 120, uno de los últimos también programas de este año 2022. Ya estamos cerrando esta tercera temporada y nos vamos a volver a encontrar seguramente en el año 2023 con lo que será la cuarta temporada de Data Universitaria Radio. Qué rápido que pasa el tiempo. Pensar que en el 2020 comenzamos con este trabajo, esta iniciativa que tenía que ver con comunicar todo lo que pasaba en las universidades, en cuestiones académicas, en cuestiones científico-tecnológicas, en cuestiones de extensión, marcado también por la situación de la pandemia, pero así todo pudimos llegar a esta tercera temporada y ya estamos en vistas a lo que será la cuarta temporada, donde vamos a tener seguramente alguna que otra renovación o alguna que otra cosa nueva para presentarles. Bueno, hoy un programa donde tenemos muchas cosas, varias cosas distintas. En un ratito vamos a estar compartiendo una entrevista que realizamos esta semana con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso, con quien pudimos hablar de muchísimos temas, de la actualidad de esta universidad, de los modelos pedagógicos también que lleva adelante la Universidad Nacional de Quilmes y que trata de también como miembro, como rector coordinador de la red de educación a distancia, tratar de también compartir ese modelo con las demás universidades que conforman el Consejo Interuniversitario y bueno, y de otros temas más. También vamos a estar hablando, ya que nombramos la educación a distancia, con la coordinadora de la Red Universitaria de Educación a Distancia del Consejo Interuniversitario, Verónica Weber, en principio para comentar esto que tiene que ver con el seminario internacional que realizaron hace algunas semanas atrás y que han dejado varios títulos y varias cosas para seguir trabajando y reflexionando, como por ejemplo esto de la nueva presencialidad o de los escenarios inéditos que tiene también la educación superior después de lo que apareció en la pandemia, esta cuestión forzada de la virtualidad, que por supuesto que se puede mejorar muchísimo más de lo que conocimos hasta ahora. Y también sobre el final vamos a estar compartiendo algo que pueden leer en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. En los próximos días van a poder leer esta entrevista, pero vamos a estar compartiendo aquí una parte de la realidad que atraviesan las radios universitarias. Saben que este programa tiene contacto con las asociaciones, con las redes interuniversitarias. Hace algunas semanas atrás compartimos lo que tenía que ver con las redes de las editoriales de las universidades nacionales. Bueno, ahora vamos a conocer cómo está la realidad de las radios universitarias, las radios de las universidades nacionales, a través del presidente de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Argentinas, de ARUNA, que siempre estamos en contacto y siempre tenemos ese trabajo de difusión con ARUNA, de todas sus actividades. Y bueno, con Claudio Añasgo, que es el presidente de ARUNA, estuvimos charlando sobre varios temas de la realidad de las radios universitarias. Todo eso vamos a estar compartiendo en este 39º programa del año 2022, ya 10 y pico por ahí, 116, No llevo bien la cuenta y siempre se me olvida. Pero bueno, más o menos debemos estar por ahí contando estas 3 temporadas. @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, @Data Universitaria en YouTube, y durante toda la semana, por supuesto, en www.datauniversitaria.com.ar, con muchísimas noticias durante toda la semana.
Como por ejemplo, bueno, esta semana se cumplieron 73 años del decreto de gratuidad universitaria, un hecho seguramente muy importante para el sistema universitario argentino, que posibilitó que muchos trabajadores, hijos de trabajadores, puedan llegar a la universidad, a la educación superior. Bueno, hay una recopilación ahí de datos y de historia que pueden consultar. Otra noticia dice: Santiago del Estero replicará el modelo de fábrica de baterías de litio de la Universidad de La Plata. Con la firma de un acuerdo específico, avanza el proyecto para replicar en la provincia de Santiago del Estero el modelo de fábrica de celdas y baterías de litio que lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata en alianza estratégica con la empresa YPF Tech o YPF Tecnología. En este caso, el proyecto provincial apunta a la fabricación de tecnología aplicada al desarrollo de baterías para automóviles y vehículos eléctricos. Otra noticia: firmaron nuevos convenios de la segunda etapa del Plan de Infraestructura Universitaria. Esta segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria contempla la realización de más de 150 obras entre aulas, laboratorios y bibliotecas en todas las universidades del país. Este programa se lleva adelante en conjunto entre el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y recibe financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina y contempla una inversión total de 34.980,2 millones de pesos. Otra noticia tiene que ver con Agustina Rodríguez Sá continuará siendo rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones hasta 2026, porque esta universidad celebró la segunda asamblea de sus 8 años de historia para elegir quién conducirá la institución de la educación superior de Villa de Merlo en el periodo 2022-2026, y teniendo en cuenta que desde el 2018 la única persona en dirigir esta universidad es la magíster Agustina Rodríguez Sá, hija del expresidente y senador Rodríguez Sá y sobrina del actual gobernador de la provincia de San Luis. Bueno, fue elegida de forma casi unánime, ¿no? De forma unánime por toda la comunidad universitaria de esta universidad para conducir por otros 4 años esta casa de altos estudios. También algo que, si bien no tiene que ver del todo con la universidad, pero también lo podemos abordar, tiene que ver con que asumieron los integrantes del Consejo de la Magistratura Nacional que representan al ámbito científico y académico. Estamos hablando de Hugo Galderici y Guillermo Tamarit. Guillermo Tamarit, recordemos, el rector de la UNOVA, que hablamos hace algunas semanas atrás sobre esta elección en el Consejo de la Magistratura, y Hugo Galderici, que es secretario académico de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También como representante de la abogacía, la abogada, no me estoy acordando el nombre, a ver si lo podemos encontrar, María Fernanda Vázquez, que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también asumió en el Consejo de la Magistratura. Bueno, estas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana, las 24 horas del día. Hacemos un separador y vamos a compartir ya la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, vamos a compartir ahora esto que comentaba recién, que tiene que ver con una comunicación que pudimos. Siempre en esta época es muy difícil hacer entrevistas a los rectores, así que siempre hay que agradecer también a la gente de prensa, de comunicación de las universidades, que nos hacen un lugar en la agenda para poder hablar con las autoridades universitarias. Y Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, se hizo este tiempo para hablar con nosotros y hablamos de muchísimos temas, así que vamos a compartir ahora esta comunicación con al rector de la Universidad Nacional de Quilmes. En primer lugar, preguntarle por este último evento importante en el que ha participado, que es este Seminario Internacional de Educación a Distancia, donde se han hablado de muchas cosas y donde también la Universidad Nacional de Quilmes es una referente en el tema de educación a distancia, ¿no? Sí, la verdad que primero, bueno, agradecido por la nota. Sí, efectivamente, este 9º Seminario Internacional de La Rueda, ¿no?, que tiene que ver con educación a distancia y tiene que ver con reflexionar y comprender una situación
de alta complejidad que se sucedió a partir de lo que fue la pandemia o los años de confinamiento. Y en ese sentido, es muy importante tener espacios de intercambio, de reflexión, altísima participación, necesidad de encuentro presencial, reflexiones muy interesantes, entendiendo que, como dice la misma convocatoria, se trata de escenarios inéditos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la encuentra a la Universidad Nacional de Quilmes? Recuerdo una entrevista que le hicimos en Data Universitaria cuando había sido electo para rector de la universidad, y decía que iban a plantear un modelo en el que había como 4 escenarios de posibilidades de este proceso de enseñanza-aprendizaje, uno fundamentalmente híbrido, otro fortaleciendo la presencialidad, otro con plenamente la educación a distancia, y el cuarto, le pido disculpas, no me lo estoy acordando, seguramente usted se va a acordar, pero ¿cómo la encuentra la universidad en este sentido? Bien, el cuarto es siempre educación a distancia, uno es sincrónico y el otro asincrónico. Ahí está. Esas serían las dos diferencias. Bien, la verdad que transitando ese proceso, también haciendo evaluaciones, ya llevamos 2 cuatrimestres de esa propuesta. La primera fue un poco más compleja porque fue el regreso a la presencialidad, la segunda con mayor establecimiento, pero aún no ha finalizado. Entonces estamos haciendo evaluaciones, pero en general, tanto estudiantes como docentes, hacemos un seguimiento cada cuatrimestre por cada unidad académica, reuniéndonos con directores de carreras y con directoras, directores y también con el cuerpo legislativo de cada unidad académica. Y en general hay muy buena predisposición, las variantes ayudan mucho, hay naturalmente como una tendencia a asumir todo lo que es presencialidad en los primeros años, la necesidad de contactar físicamente con la universidad, así como hay una tendencia a la virtualización en los últimos años, sobre todo el último año, porque ya hay una mirada pensando más en el mundo laboral, en la inserción laboral, en qué voy a hacer con este título cuando egrese, y por lo tanto no hay tanta demanda del contacto permanente de la presencialidad. Uh-huh. Así que bueno, por un lado vamos recién empezando a hacer alguna evaluación de la experiencia, pero es positiva. Uh-huh. Hay un común debate, una discusión en el sistema universitario argentino en este momento, que tiene que ver con la duración de las carreras o de generar por ahí trayectos un poco más cortos que puedan posibilitar que los estudiantes consigan trabajo más temprano, y que por ahí la formación de grado, si bien es importante, al final para buscar trabajo, quizás una formación más corta termina siendo más efectivo, ¿no? En esto de los modelos, ¿no? de educación, aquí también puede entrar esto de por ahí formaciones más cortas, con sistemas asincrónicos, con algo sincrónico por ahí en los primeros momentos, en las primeras instancias. ¿Cómo lo ve esto? Bueno, justamente a partir de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, sí impulsamos y creamos la Escuela de Educación Profesional. Uh-huh. Y en ese sentido, articulando experiencias de extensión, diplomaturas de extensión que hemos tenido, sobre todo pensando en carreras de base tecnológica, por esto que vos mencionabas, de una inserción laboral. Claro. Y esas carreras que tienen una formación básica en cuestiones como servicios informáticos, sistemas informáticos y todo lo que es también cuidado y robótica y mecatrónica, pero inicial y básica, articulan con nuestras carreras de pregrado, y las carreras de pregrado articulan con las carreras de grado. Es decir, la idea es lograr en una posibilidad de una formación, en el caso de extensión, que no lleve más de un año, en el caso de pregrado, que no lleve más de 2 años y medio, 3 años, y en cada instancia tener ya una acreditación, una certificación académica universitaria. En el caso de extensión no es una certificación de título habilitante, pero sí es una certificación de la universidad. Claro. En el caso de pregrado ya tiene título habilitante, y así, por supuesto, en el grado también. Es decir, lo que hacemos es reconocer trayectos formativos a partir de darle la posibilidad a las y los estudiantes que su formación tenga una validez automática en el escenario social, como para no perder también ese esfuerzo que se va haciendo en el desarrollo formativo. Nos encontramos
que había carreras de 5 o 6 años o 7 años, en el cual si no se tomaba el título, si no se llegaba al título, era como que no se había cursado, ¿se entiende? Y entonces ahí había una pérdida de esfuerzo y falta de reconocimiento, cuando hay todo un trayecto formativo y una cantidad importante de recursos incorporados del conocimiento que no estaban siendo validados. Uh-huh, uh-huh. Totalmente. Ese es otro también, otro debate también interesante, el tema de la certificación de saberes para el mercado laboral, ¿no? Que se está dando en el sistema universitario. Quiero preguntarle, para pasar a otro tema e ir abordando diferentes temas, lo que hablábamos antes de los modelos educativos que plantea la Universidad Nacional de Quilmes, y si ve la posibilidad, justo en estas últimas 2 o 3 semanas hubo varios encuentros con muchos rectores, rectoras de universidades argentinas y también de la FIESA, donde hubo universidades de otros países, si ve que hay esta posibilidad de que el sistema universitario en su conjunto pueda tomar estos modelos, fortalecer la virtualidad asincrónica, la virtualidad sincrónica, fortalecer la presencialidad quizás o dejarla más para los primeros años. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Cómo lo ve el sistema universitario en este sentido? Bueno, nosotros como Universidad Nacional de Quilmes tenemos la responsabilidad de presidir la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces ahí en ese marco venimos discutiendo distintos ejes que propuso el Ministerio articulado con el SIN, y uno de ellos tuvo que ver con justamente la referencia a la bimodalidad, educación remota, hibridez, formas mixtas, o como cada institución le fue llamando en pandemia o previamente a la pandemia. En ese marco lo que trabajamos fue intensamente con las secretarias académicas y los secretarios académicos del país, con algunos rectores y rectores también que participaron activamente en la comisión, y alcanzamos un documento de acuerdo, que es un documento de orientaciones, porque el SIN no prescribe, ¿se entiende? El SIN no establece, pero sí puede orientar, y luego cada autonomía universitaria puede definir si toma o no toma. Sí. En ese sentido, por tu pregunta, hay que tener muy en cuenta los contextos, es decir, los contextos tanto estructurales en cuanto a capacidad de conectividad de cada universidad, sí, tanto por una cuestión geográfica como por una cuestión de recursos, como así también de los estudiantes y las estudiantes. Hay universidades que tienen otra capacidad económica en general y pueden ayudar a los estudiantes que no lo tienen, y hay algunas que son realmente que están ancladas en un territorio de enorme sensibilidad social, de barrios populares, o que tienen mucha potencia de desarrollo, pero que inicialmente les cuesta mucho estructuralmente escalar con tecnologías, y ahí tienen la imposibilidad objetiva de poder aplicar rápidamente este tipo de estrategias. Pero nosotros consideramos que es muy importante todo lo que venimos desarrollando y articulando, siempre en diálogo, siempre por consenso, y esto fue aprobado no solamente por el Comité Ejecutivo del SIN, sino también por el plenario de rectoras y rectores de todo el país, que reúne 57 universidades públicas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Rector, quiero preguntarle por otros temas, para aprovechar también el tiempo que se toma para charlar con nosotros, y pasar ya a lo último, ¿no? Hace muy poco, hace una semana atrás, si no me equivoco, o algunos pocos días atrás, se aprobó el presupuesto para el año 2023, que tuvo fundamentalmente una discusión muy importante con respecto al financiamiento educativo, al financiamiento de las universidades nacionales. Si bien las universidades han respaldado este proyecto, nos encargamos desde este medio de ir preguntándole a diferentes autoridades cómo han visto esta discusión, este debate, si están conformes, ¿no?, con este presupuesto, y me gustaría hacerle la misma pregunta a usted con respecto a la Universidad de Quilmes. Bueno, nosotros estamos muy conformes, primero porque surgió a partir de un debate genuino que se dio en el SIN, un acuerdo, también un plenario que por unanimidad aprobó la solicitud de este presupuesto. Sí. Tuvimos un diálogo muy importante con el ministro de Educación y con el ministro de Economía, justamente avanzando en la idea de estar un poco más seguros de la importancia que se le da en las altas esferas de gobierno al valor agregado del conocimiento, y recibimos un fuerte respaldo en ese sentido, que se corroboró luego cuando se aprobó el presupuesto. Realmente estamos en principio muy conformes con el presupuesto, sabemos que esto implica
siempre el desafío de qué va a pasar en Argentina con respecto a la situación económica, pero en general está contemplado todo y ha sido un presupuesto importante para nosotros también, para la Universidad Nacional de Quilmes también. Excelente. Para ir cerrando, las universidades, o por lo menos aquellas con las que tenemos posibilidades de hablar en este medio en el último tiempo, están planteando la necesidad de ser partes de la transformación de la Argentina. Hoy Argentina, sabemos, vive una situación muy, muy particular en lo social, en lo político. Y las universidades buscan ser motor de esa transformación, de esas brechas que hay que intentar cerrar. Y me gustaría preguntarle desde su mirada, como rector de una universidad importante de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ve esta articulación que puede tener, o mejor dicho, más que articulación, cómo las universidades pueden ser ese motor de la transformación de la Argentina para los próximos años, ¿no? Bueno, las universidades ocupan un lugar central en cuanto a una institución reconocida por la sociedad. Es decir, está muy, muy bien reconocida, muy bien el estándar de referencia en la universidad pública. En ese sentido, creo que es fundamental que protagonicemos las universidades públicas todas las articulaciones vinculadas a nuestro capital simbólico, que es el conocimiento, sí, y que lleguemos a la mayor cantidad de posibilidades que podamos ofrecer. En este caso, por ejemplo, nosotros participamos activamente del programa Puentes, que es un programa de la provincia de Buenos Aires articulado con municipios de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que ofrecemos académicamente y que los municipios toman como posibilidades de formación de su población. En este caso, nosotros tenemos 10 carreras en las que formamos en tecnicaturas y en diplomaturas de extensión en distintos municipios, en 9 municipios de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, creo que estos 40 años de democracia que ya empezamos a considerar como una llegada al 30 de octubre de 2023, nosotros tenemos un programa que habilita, el programa de los 40 años de democracia, permite establecer vínculos, articulaciones, debates, reflexiones en el marco de las universidades de los distintos sectores de la sociedad, empresarios, trabajadores, organizaciones sindicales, por supuesto, distintos estamentos de la formación y de la educación, las referencias vinculadas a distintas temáticas, no solamente cuestiones vinculadas a derechos humanos o vinculadas a ciencia y tecnología, sino las distintas aristas que permiten un espacio de reflexión, y creemos que la universidad debe ser ese lugar que propicie ese espacio de reflexión de los distintos sectores del país, un poco también para referir lo que significa 40 años de democracia en nuestra historia, y también para ver todo lo que hicimos y lo que podemos hacer si continuamos así, ¿no? Continuamos desarrollando en el marco de una democracia que se ha consolidado y que esperamos que continúe así. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, aquí donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, extensión, vinculación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política, de muchas otras cosas más. Ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver eminentemente con la educación, porque como comentaba en la apertura, hablamos durante la semana con Verónica Weber, que es coordinadora de la Red Universitaria de Educación a Distancia, una red que trabaja por generar diferentes lineamientos acerca del abordaje de la educación a distancia en las universidades argentinas, una red que lleva más de 30 años trabajando en la educación a distancia. Entonces pudimos hablar de todos estos temas, de cómo era también trabajar la educación a distancia hace 30 años atrás y cómo lo es ahora, y también esto de la nueva presencialidad, los escenarios inéditos que tiene la educación superior argentina por delante, y muchos otros temas más. Compartimos. Bueno, estamos en un momento bastante particular, ¿no? Entendemos que estamos frente a estos escenarios inéditos, a este momento en el que interpretamos que se nos desconfiguraron un poco
las coordenadas de tiempo y espacio propias, características de la educación, de la enseñanza. Esto, sobre todo en el último tiempo, por la pandemia y todo lo que dejó sobre la mesa, lo que permitió ver, ¿no? Lo que hizo emerger la pandemia, pero en realidad es algo que venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Los seminarios anteriores venían también trabajando en esta idea de huellas, de cuestiones que venían trayéndose desde mucho tiempo atrás, pero también mucho sobre los presentes y sobre las proyecciones y los cambios, las mutaciones que venían sucediendo en términos de escenarios educativos, ¿no? De esas tramas, esas propuestas de enseñanza y esos espacios, tiempos en donde se desarrollan. Bien, bien. Digamos que estamos en una situación también de emergencia, porque es también se ha avanzado mucho más quizás en la educación a distancia y en fortalecer esa educación a distancia por esta situación también inédita, valga la redundancia, que como fue la pandemia, ¿no? Sí, estamos en emergencia. Sobre todo hubo ese periodo en el que estábamos aisladas, ¿no? Y que las instituciones se vieron obligadas a cerrar sus puertas, lejos de cerrar las posibilidades educativas, en realidad se amplificaron, ¿no? Y se construyeron alternativas que permitieron sostener la institución, ¿no? Y las universidades, en el caso que nos ocupa, pero en general el sistema educativo, encontró alternativas y encontró tecnologías que permitieron mediar y sostener la falta de presencialidad, ¿no? Entonces decíamos, las puertas están cerradas, pero no por eso no están abiertas las instituciones. Las instituciones siguieron abiertas, encontrando esas formas con más y menos éxito, ¿no? Pero encontrando formas alternativas de estar presentes. Porque aquí también me surge algo que a veces se lo consultamos a algunas autoridades, ya en esta etapa ya no se lo consultamos más porque estamos en una situación diferente, pero que también la tecnología no solamente se avanzó mucho más para poder afrontar esa cuestión de la falta de presencialidad para dar clases, sino también para otras cuestiones administrativas que tienen las universidades, y que ahí la cuestión a distancia y la virtualidad ha posibilitado, ¿no? Tener la universidad abierta de esa forma, ¿no? Eso fue algo que la virtualidad y la tecnología pudo permitir. Sí, no sé si me querés comentar sobre... Sí, que las tecnologías no están sueltas, no aisladas del desarrollo y del devenir social, cultural, político e institucional. Entonces, en realidad las tecnologías son producto y a la vez producen, ¿no? lo que va aconteciendo. Sin duda, lo que nos permiten las tecnologías es mucho más que lo que a veces usamos o aprovechamos o reconocemos aunque vamos haciendo, ¿no? Y usando. Y en ese sentido, como decís, las tecnologías permitieron muchas cosas que no nos hubiéramos imaginado y que no hubiéramos podido hace algunas décadas por ahí, o años, o lustros. Sí. Verónica, al principio decías algo como esto de que lo que se pudo hacer en la pandemia, todos sabemos que fue algo de emergencia, ¿no? Una virtualidad forzada al principio, como para tratar de no cerrar la universidad o no cerrar la educación superior del todo, pero a partir de eso que se generó, se puede mejorar muchísimo más eso, ¿no? Claro, porque ahí... desde la educación a distancia, el campo de la educación a distancia, la tecnología educativa, por situarlo en lo que es propio de nuestra red, venimos trabajando desde hace mucho. Nuestra red tiene 30 años ya, que es cuando las universidades se organizaron sistemáticamente para reunirse y trabajar en red justamente, en cuestiones ligadas a la educación a distancia, con propuestas de educación a distancia, con carreras a distancia, con tramos de carreras a distancia. Lo que ocurrió en este periodo es que
masivamente, por supuesto que las alternativas de la opción pedagógica a distancia, las mediaciones tecnológicas, se fueron incorporando porque con el mismo sentido de lo que decíamos antes, Sí. las tecnologías nos permiten dar clases, nos permiten enseñar, ¿no? Entendiendo por tecnología desde el pizarrón hasta otras cuestiones que están presentes en las clases. Ujú. Ahora, lo que posibilitó, lo que obligó la pandemia Claro. fue a cerrar todo otro tipo de mediación, no tecnológica, no digital, para ponernos frente a la espada de la pared, ¿no? Entonces todos los docentes, las docentes, aún los más resistentes, las más resistentes a la incorporación de tecnología digital, se vieron en la necesidad de hacerlo. Entonces, como decís, por un lado fue un gran desafío, un gran experimento social, ¿no? Tener que dar clase de otro modo. Y como bien decís también, se usaron algunas herramientas para salir de la emergencia, Sí. ¿no? Para sostener ese periodo. Pero, y si bien en algunos casos se aprovecharon un montón de recursos, de herramientas, pero sobre todo de saberes relacionados con la modalidad y con esta opción pedagógica, no es que todos los docentes, todas las docentes pudieron valerse rápidamente de todo Claro. ese saber, esa forma de enseñar que tiene que ver con una modalidad que viene construyendo un campo muy complejo, ¿no? Que es Ujú. cómo se enseña en la distancia, Ujú. con qué herramientas, con qué recursos, interpretando de qué modo el aprendizaje. Entonces, ahí hubo una gran situación en la que todas experimentamos, en algunas instituciones con más apoyatura y más integración, digamos, y más posibilidades institucionales y apoyaturas, pero en muchos casos lo que se hizo no llegó a desplegar, digamos, todo ese saber, y lo que nosotros planteábamos en algún momento como un riesgo, ¿no? El creer que esa virtualización de emergencia, como se dio en llamar por muchos y muchas, Ujú. que no se creyera, digamos, en las docentes, que eso era lo que podía hacer la educación a distancia, ¿no? Hay mucho Claro. más que puede ofrecer la educación a distancia que no se construye en una semana, 2 semanas, ni en 2, 3 meses. Sí. Así que ahí teníamos un poco un dilema desde nuestra red y como representantes de educación a distancia de todas las universidades, que era hasta dónde esto iba a hacer sentir, pensar que, bueno, yo ya conozco la educación a distancia y sirve mucho o no sirve nada, ¿no? Con igual peso. Sí. Verónica, no me quiero ir de esto que estamos hablando de la coyuntura actual de la educación a distancia y de también los planteos que se hace la universidad para esta nueva presencialidad. No me quiero ir de eso, pero mencionabas recién sobre los 30 años o más de 30 años que tiene la red, y se me ocurre la pregunta de cuáles eran los planteos en cuanto a la educación a distancia hace 30 y pico años atrás y cuáles son, y para compararlos con los planteos que se hacen hoy, ¿no? Mira, en aquel entonces la idea era un planteo político de poder llegar a aquellos lugares donde no llegaba la educación superior o las estudiantes no podían acercarse a los centros urbanos en general donde estaban las universidades. Una respuesta política, ¿no? Es una respuesta pedagógica, pero una respuesta política, una resolución política que las universidades nacionales estaban dando. Uh-huh. A 30 años podemos decir que sigue, digamos, como continuidad, la respuesta política de la modalidad es lo mismo, ¿no? Seguir acercando la educación a sectores o a lugares, ¿no? Donde no llegaría de otro modo la educación superior, acercando la posibilidad a estudiantes, digamos, ya sea acercando a la universidad o acercando con los dispositivos que sea. Claro, hace 32 años el escenario digital era otro, entonces usábamos el correo, usábamos otros medios, también tecnologías, para ese acceso. Hoy ese escenario cambió. Crecieron mucho la cantidad de universidades que tenemos, las universidades nacionales son muchas más, y seguimos dando esa respuesta política, porque en realidad estamos acercando las universidades, ¿no? Con ese crecimiento de cantidad de universidades, lo que estamos haciendo es acercar las universidades, lo mismo, ¿no? El mismo planteo, acercar las universidades para que más
ciudadanos pueden acceder a los estudios superiores. Concretamente en la educación a distancia lo que aparecen es otras alternativas, porque también aparecen cuestiones vinculadas a la flexibilización en el tiempo y el espacio, la necesidad de cursar en ciertos horarios y poder modificar o llegar a esas otras compañeras que no podrían cursar de otro modo. Uh-huh. Entonces, cambió mucho, o sea, las tecnologías cambiaron muchísimo de 32 años a esta parte. Lo que se renueva es ese compromiso político de las universidades por hacer más accesible, más democrático el sistema, ¿no? Uh-huh. Excelente, sí. Y también hay universidades que lo han hecho muy bien, que son pioneras también en esto de la educación a distancia. Digo, Quilmes lleva más de 25 años, Litoral también lleva muchísimos años, son como dos grandes potencias, podríamos decir, en este tema. Bueno, ni hablar de las más grandes, ¿no? La UBA, Córdoba. En La Pampa, que es tu universidad, ¿cómo es la educación a distancia? Mira, también en distintos momentos históricos y con distintas características, la oferta a distancia fue desde las primeras, esas hace unos 30 años, con la carrera de educación en la Facultad de Humanas, pero también después con alternativas que fueron modificándose. Yo lo veo en mi universidad, pero también en otras universidades, sí, que las propuestas, a medida que fue creciendo, cambiando las demandas, las necesidades, cambiando las posibilidades tecnológicas y cambiando el sentido de las propuestas, se fueron agregando otras posibilidades. Por ejemplo, en mi universidad, ¿no? Mencionaba esto hace 30 años, sí, con una carrera pionera, entre esas que fundaron la Rueda, pero después también con propuestas de bimodalidad, ¿no? Ofreciendo alternativas de cursadas de materias que se podían elegir entre la presencialidad o la virtualidad o la distancia, ¿no? Para atender a necesidades y demandas de las estudiantes. Con otras alternativas, por ejemplo, hay una propuesta en este momento, en un posgrado, una maestría en escenarios digitales, que es una propuesta de varias universidades nacionales, uh-huh, y con la temática, digamos, propiamente, pero además es una propuesta totalmente a distancia. Entonces, esas tres como ejemplos de posibilidades diferentes. Vos mencionabas antes la UBA también pionera, pero con UBA 21, que es, claro, decir, con el primer ciclo, el ingreso a la universidad, tenía esa presencia y esa característica, era solo para el primer año, para el ciclo básico a, sí, distancia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser vicedirectora de 21, así que conozco de cerca esa experiencia. Y así el Litoral, la compañera del Litoral, justamente es en la co-coordinación de la Rueda está la Universidad del Litoral, y viene trabajando desde hace mucho tiempo, como Quilmes también, que cada una, yo te diría, fueron pioneras en distintas formas, uh-huh, de concebir la modalidad de distancia, porque hay mucho de la necesidad de los proyectos propios de las instituciones en las que se originan estas propuestas, también las tecnologías que están sólidas en el momento en que se crean esas propuestas, las características del crecimiento, como estábamos diciendo, de las propias universidades nacionales, las posibilidades y necesidades de las estudiantes que van requiriendo, reclamando distintos tipos de posibilidades de cursada. Entonces, todo esto va componiendo un escenario que lleva a pensar la educación a distancia como alternativa clara a la modalidad presencial, y buscando propuestas de calidad, ¿no? Propuestas de calidad que cuiden, que preserven los principios de cualquier carrera de esas mismas universidades en sus versiones presenciales, que a veces son las mismas carreras, a veces son partes de las carreras, a veces, claro, son otras carreras, ¿no? Claro. Verónica, para ir cerrando, quiero preguntarte, volver un poco al principio, pero preguntarte algo que se me acaba de venir. Volver al principio en cuanto a esto de los escenarios inéditos, pero también con esta idea. Creo que hubo una charla, un taller que hicieron con esta temática, esto de la nueva presencialidad, mejor dicho,
que está dentro de los escenarios inéditos, entiendo. Pero preguntarte, por un lado, el planteo que se hace sobre esto, sobre los escenarios inéditos y sobre esta nueva presencialidad, y también cómo ves como coordinadora de esta red las posibilidades que hay dentro del sistema universitario de plantearse realmente esto de la nueva presencialidad. Y sí, ahí lo que apareció con mucha fuerza y lo mismo, ¿no? Se visibiliza en la pandemia, pero no es producto de la pandemia exclusivamente. Claro. Y la presencialidad cambia porque al contar con tecnologías digitales, entre otras cosas, tenemos esa posibilidad de pensar también mediaciones para construir nuevas presencialidades y tenemos posibilidades así de componer escenarios que son híbridos o mixtos o mestizos, ¿no? Según las concepciones, pero que tienen que ver con esa combinación. Ya es difícil pensar que alguien transite solamente en el escenario presencial sin lo virtual, ¿no? Todos estamos conectados de algún modo, todas, y casi me atrevo a decirlo, en cualquier lugar del país, incluso en esos lugares donde la conectividad es un poco más baja, pero es difícil pensar en estudiantes, docentes universitarios que no cuenten con un celular, con una conexión a Internet permanente, ¿no? Entonces, aun cuando estamos de cuerpo presente, estamos también en paralelo virtualmente en otros lugares. Sí. Y eso impacta en las posibilidades de dar clase, ¿no? Concretamente en cómo construir esas presencialidades, porque la presencialidad ya no es solamente estar de cuerpo presente, sino que también habilita un montón de otras posibilidades que van desde una mediación, una videoconferencia, ¿no? Que nos permite estar presentes, pero a lo mejor no compartir el espacio, o bien tener una clase que en lugar de durar 2 horas puede durar una semana porque se desarrolla en un entorno virtual, claro, ¿no? En una red o en un campus virtual. Entonces, esas múltiples posibilidades de combinaciones son las que nos interpelan para pensar en las universidades alternativas. Pero alternativas, ¿por qué? Porque para las estudiantes, las profesoras, es difícil muchas veces sostener la presencialidad en 2 horas, ¿no? Martes de 10 a 12, sí, que es la clase. Sí. Entonces, a veces es muy conveniente pensar en esa presencialidad. ¿Para qué nos sirve y qué podemos hacer de cuerpo presente en un tiempo y horario, un tiempo y un espacio común? Claro. ¿Y qué podemos delegar de eso en espacios por ahí que están derramados, decimos a veces, ¿no? Distribuidos? Entonces, a lo mejor una clase expositiva es más conveniente hacerla en un video, sí, o que sea sincrónica y grabarla y que cada estudiante la pueda ver cuando le sea más cómodo. Y el momento de la presencialidad podría servir para otra cosa, o en otros, o para un laboratorio, para una práctica. Entonces, ahí también aparecen cuestiones, por ejemplo, cómo se redistribuye y se piensa la masividad en el espacio físico, ¿no? En universidades, sobre todo en los primeros años, que muchas veces hay muchos estudiantes para espacios reducidos en las aulas, y dependiendo las características de los problemas, las necesidades de las instituciones, las estudiantes, las profesoras, cómo se puede ir componiendo y construyendo esa presencialidad que no necesariamente es física y sincrónica, ¿no? A la vez. Claro. Entonces, ahí también la normativa nos habilita algunas modificaciones en esa tradición que es un tiempo y un espacio común. Bueno, hay muchas licencias que nos estamos pudiendo dar también porque la normativa lo habilitó ya en 2017, o sea, no es algo nuevo por de la pandemia, pero que además nos puso más en evidencia la pandemia, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Hacemos una breve pausa y en el próximo bloque compartimos la realidad que atraviesan las radios de las universidades nacionales argentinas. Volvemos
con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este 39º programa del año 2022 en la tercera temporada de este ciclo radial federal de universidades, porque como decimos siempre, llegamos a toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, con este programa de radio de universidades. Y hablando de radios de universidades, como decíamos durante todo el programa, íbamos a conocer cómo es la realidad que atraviesan las universidades, las radios de las universidades argentinas, y hablamos con Claudio Añasgo, presidente de la Asociación de Radios de las Universidades Nacionales Argentinas, que nos contaba muchísimos detalles de esta realidad que atraviesan las universidades, de las radios de las universidades nacionales argentinas. Compartimos. La realidad es que estamos trabajando en conjunto, estamos generando acciones muy importantes para el sistema universitario en sí, en cuanto al crecimiento de los medios universitarios. La realidad también incluye una situación complicada en cuanto al financiamiento, como toda la Universidad de Argentina, sí. Y en los medios se siente un poquito más, teniendo en cuenta que nuestro perfil depende mucho de los presupuestos universitarios, y la generación de ingresos o recursos propios es un poco más complicada, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos distintos tipos de realidades en las radios universitarias. Tenemos radios con una composición bastante acotada en cuanto al personal, y otras que tienen un despliegue de gente muy importante. Lo que sí siempre hay que diferenciar es que la radio universitaria, según la región, según el territorio donde interactúe, tiene realidades distintas. Digamos, la demanda que tiene una radio universitaria como medio de comunicación en un territorio determinado es distinta en Jujuy respecto a lo que puede ser en el conurbano, de lo que puede ser en Ciudad de Buenos Aires. Digamos, nosotros tenemos distintas realidades y tenemos que asumir algunos roles que tienen que ver con las demandas de los ciudadanos, ¿no? Las radios universitarias en el interior, mientras más alejados de la zona metropolitana, más se da esto que te voy a decir, es que se convierten muchas veces en el elemento de posibilidad de pluralidad en cuanto a los contenidos, en cuanto a la información pública, en cuanto a la crítica hacia los gobiernos provinciales, claro, o regionales. Digo, ese rol fue asumiendo a lo largo de su historia en las radios universitarias, y que también es una realidad que la universidad y por supuesto los medios universitarios, empezando por las radios, tienen que asumir, digamos, ¿no? Al ser la universidad un elemento inserto y determinante de los territorios, de los lugares donde está sentada, tiene que cumplir esta función social. Y es uno de los perfiles que tienen las radios universitarias. Uh-huh. Y la realidad en este contexto es un poco más complicada, porque sostener una programación plural, democrática, que asegure, digamos, un equilibrio comunicacional en las distintas provincias, sí, requiere, bueno, de mucha inventiva, de mucha capacidad de generación de contenidos, y también muchas veces esto se ve limitado en lo presupuestario, ¿no? Porque no es sencillo también mantener un medio, claro, que compita, entre comillas, con los multimedios provinciales, sí, y que le genere algún contrapeso, ¿no? Sí. Así que, bueno, este es un proceso, digamos, que yo creo que el sistema universitario lo entiende, lo acepta, como tantas cosas en las cuales la universidad influye en los territorios. Esta es una más, pero en momentos como el que estamos viviendo de crisis, representa también una problemática a afrontar y ver cómo la llevamos adelante y cómo la solucionamos, ¿no? Sí. Dentro de eso, yo creo que las radios universitarias han empezado a ocupar en este último tiempo, no ocupar, siempre lo ocuparon, pero por lo menos hacer más visible el rol de
ser un elemento para la difusión y divulgación científica y tratar de hacerlo de manera estructural a lo largo y a lo ancho del país, que es tratar de dar cuenta que somos una red y que nuestra potencialidad está en la cobertura. Siempre decimos nosotros que la segunda red más importante de radios públicas es la red de radios universitarias, que tienen algo distinto respecto a las otras redes que existen, tanto públicas como privadas, que en general son concéntricas respecto a la zona metropolitana. Nosotros, la verdad que siempre nos llena de orgullo saber que somos una red totalmente descentralizada. No hay una referencia concéntrica en cuanto a la producción de contenidos o de agenda, sino que es muy muy diversa y variable en cuanto a prioridades que vamos fijando, incluso de acuerdo a las necesidades o visiones de cada uno de los integrantes de esta red, ¿no? Entonces, es más o menos, yo a veces lo visualizo algo así como la Internet, ¿no es cierto? En Internet los contenidos a lo mejor pueden tener algo concéntrico, pero la forma en que se reproducen es totalmente aleatoria, digamos. No hay una organización en torno a una agenda determinada o un servidor determinado, ¿no es cierto? Entonces, las radios universitarias tienen eso, que también es interesante de explorar porque, digamos, al no tener una agenda prioritaria en cuanto, qué sé yo, siempre la agenda en los medios en la Argentina se entiende en torno a lo que es la zona del AMBA, ¿no es cierto? Las prioridades por una cuestión de cantidad de habitantes. Al no tener esa lógica, muchas veces nos sorprendemos con lo que podemos priorizar como agenda y divulgarlo hacia todas las emisoras, ¿no? Algún descubrimiento de los miembros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que investigan el océano, por ejemplo, claro. y hacen algunas cosas muy muy interesantes que se convierten prioritarios para todas las radios y está totalmente fuera del espectro mediático más metropolitano, ¿no? Esas son algunas de las cosas interesantes de las radios universitarias. Y después lo que estamos tratando de generar es procesos de capacitación que permitan a los colectivos de las radios hacer frente también a los nuevos desafíos, ¿no es cierto? La pandemia nos ha encontrado trabajando, de que no hemos parado nosotros como buen medio de comunicación, sí. Hemos sido en algunos casos muy importantes para difundir y divulgar lo que estaba pasando con la pandemia, y hemos asumido ese rol en los distintos lugares donde está la radio universitaria, y también hemos afrontado algunas dificultades, ¿no es cierto? El tema de la digitalización, de la transmisión remota, etcétera, ha sido algo que nos ha encontrado en muchos casos sin conocer esta nueva herramienta. Y bueno, a partir de compartir experiencias, de comunicarnos entre nosotros, hemos podido llevar adelante ese momento. Pero ese momento también nos ha mostrado que muchas de las radios, y en sí las radios en su conjunto, necesitamos trabajar fuertemente en la capacitación y en la formación complementaria de los que estamos dentro de las radios. Y en ese sentido, hay, digamos, por un lado, estamos en la universidad, el lugar donde vos te formás, el lugar donde vos te capacitás, y curiosamente no había una correlación de esas posibilidades respecto a los colectivos de la radio. Entonces lo que hicimos es juntar los dos ámbitos y empezar a formular acciones que fortalezcan a los colectivos de la radio a través de abordaje de las nuevas tecnologías, de los nuevos instrumentos de comunicación que existen, también en la gestión de contenidos, en lo que vemos hoy, ¿no es cierto? Estamos hablando con ustedes que son un medio eminentemente digital, digamos, todo ese universo necesitaba una aproximación estructural y fijar algunos lineamientos básicos que nos permitan un crecimiento más o menos homogéneo en estos abordajes. Por suerte lo pudimos hacer en estos 2 últimos años.
generamos convenios con el IGER para empezar a acreditar conocimientos y certificarlos por parte de muchos de los compañeros de las radios universitarias que se hicieron a partir de la práctica, como ocurre en general, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, pero necesitaban una acreditación de esos conocimientos y por supuesto después vendrá tratar de que esas acreditaciones sean reconocidas también en su nómina salarial en cada una de las universidades donde se encuentran, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estas son algunas de las cosas, y después acompañamos muchísimo las acciones de comunicación que llevó adelante la Universidad Argentina en su conjunto. Acciones que tienen que ver con participación en stand de la SPU en Tecnópolis durante 4 meses, sosteniendo una programación en cada una de las semanas que se desarrollaban actividades en Tecnópolis, algo que nos resultó bastante dificultoso, pero pudimos organizar y estructurar una programación, y esta programación, por supuesto, basada en cuestiones eminentemente universitarias. Avanzamos también muchísimo en tratar de generar productos transversales que no solamente impliquen a la radio universitaria, sino también a la televisión universitaria y a la comunicación institucional universitaria. Eso también es una cuestión un poco más nueva en cuanto al funcionamiento de nosotros como red. Claro. En general, la radio universitaria tenía un perfil un poco más endógeno, no interactuaba de una manera tan fuerte como estamos haciendo hoy con el resto de las redes de medios universitarios, lo cual nos llena de alegría, porque cuando uno se empieza a asociar, se va dando cuenta que es más fuerte y que puede generar mejores cosas para la universidad, para las distintas personas que deciden consumir y ser usuarios de medios universitarios, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Y de esta manera llegamos al final de este Data Universitaria Radio del día de la fecha. Hemos compartido muchísima información, 3 comunicaciones realmente muy interesantes, que también, como siempre, pueden volver a leerlas, porque siempre hay un respaldo en redacción para poder leer en datauniversitaria.com.ar de la mayoría de las entrevistas que compartimos en este programa, así que van a poder seguramente leerlas en los próximos días en datauniversitaria.com.ar. @Data Universitaria en Facebook, en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, @Data Universitaria en YouTube, y por supuesto también en otras plataformas, en Spotify y demás, pueden volver a escuchar este y otros programas. Gracias a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país que comparten este programa. Estamos llegando al final de la 3ª temporada también, seguramente nos debe quedar 1 o 2 programas más, así que bueno, les agradezco como siempre por estar ahí del otro lado y por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.